¿Eh? Hace frío aquí. Bueno, dena prest? Bueno, eguno guztioi, eta mila esker prentsaurrekora etortzeagatik. Gaurkoan, argitu programaren ekimen aurkezpena egingo dugu. Eta nerekin, Monika Pedrira, ingurumen departamentuko zuzendaria, eta Garbino Laberria, ingurumeneko teknikaria, eta programaren arduraduna. Osea, gero berak emago ditu programaren xetasunak. Nire aldetik gogoratu zeintzuk diran Gipuzko argitu programaren helburuak. Alde batetik energiaren konsumoaren murrizketa sustatzea eta bestetik eraginkortasun energetikoa areagotzea, bai etxeetan eta bai komertzioetan. Hau ohikoa da, baino urtero beti dauzkagu nolabait zenbait ekintza berriak eta gero xetasunak esan dudan bezala emango ditugu. Garrantzitsua da gogoratzea 2017tik orain arte 2000 pertsona hartu dutela parte Gipuzko argitu programaren ekintzetan, eta beti esaten dugun bezala konsumo datuak ezagutzeak eta ulertzeak eragin zuzena dauka bere murrizketarekin, ez? Eta alde horretatik gogoratu. Baita ere, programaren barruan, dakizuen bezala, ez da bakarrik konsuma murriztea eta eraginkortasun energetikoa bultzatzea, baizik eta baita ere klima aldaketari aurre egitea eta nola ez, eta bereziki pobrezia energetikoaren murrizketa lortzea. Gogoratu, Gipuzkoan, 60.000 etxe bizitza daudela ezaugarritasun eta pobrezia energetiko egoeran, eta hori aldatu egin behar dugu denon lanen bidez. Como decía, y voy a ser breve, porque luego Garbine Olaberria nos dará los detalles del programa, un programa amplio, un programa que se renueva todos los años, como sabéis, pero siempre conviene recordar para qué se hizo Gipuzkoa Argitu, ¿no? Gipuzkoa Argitu tiene dos objetivos fundamentales. Por una parte, reducir el consumo energético y, por otra parte, hacer frente a la sostenibilidad energética, ¿no? Impulsar las energías renovables, luchar contra la pobreza energética y, en ese sentido, hay que empoderar, como solemos decir, a la ciudadanía. Es un programa de empoderamiento de la ciudadanía, en la que tiene que participar, en la que tenemos que hacer precisamente esos talleres donde no solamente participen, sino que sean suyos, no hacer suyos este programa. Nosotros, evidentemente, es nuestra obligación poner en manos de la ciudadanía todas las técnicas, todo el conocimiento, toda la información que está en nuestras manos y, por tanto, en este año vamos a tener también dos novedades importantes. Yo solamente los voy a citar, luego Garbino Olaberria dará detalles, pero me parece que son dos novedades muy importantes. La primera, que le hemos llamado calculadora energética y que va a estar disponible en la página web del departamento, en Gipuzkoa Ingurumena, y donde la ciudadanía va a poder consultar y conocer en qué consume su energía, ¿no? Si es en la iluminación, la refrigeración o en los distintos equipos. Y el otro programa es un servicio de capacitación para el asesoramiento energético a técnicos de las agencias comarcales y ayuntamientos. Y es fundamental que los técnicos que trabajan todos los días y que conocen evidentemente la realidad de sus ciudadanos, dónde tienen los problemas, pero también tengan esa capacitación técnica que a veces pues no es lo suficiente para poder evaluar adecuadamente cuando estamos en un caso de vulnerabilidad o cuando estamos en un caso de una mala contratación energética, etcétera, etcétera. Por tanto, esa capacitación técnica también se va a dar y es una de las novedades que tenemos este año. Recordad, como he dicho antes, que desde el 2017 2.000 personas han participado en nuestros talleres y es un goteo que a lo largo del tiempo está siendo muy valorado. Que se han obtenido ahorros por el mero hecho de hacer una buena contratación, por el mero hecho de tener conocimiento, que han superado el 10% de las facturas de las personas que han participado y, por tanto, me parece que es un programa que está en auge y con las novedades que vamos a presentar este año espero que sea de gran aceptación por parte de toda la ciudadanía. Para nire aldetik, besterik gabe, Garbineri emango diot hitza, zure da hitza Garbine, nahi duzunean.
Bai, bueno, urtero bezala energia argitu programari hasiera emango diogu aurten ere, eta beti bezala herritarrentzako tailerrak izango dira faltako ez den oinarri bat programa honetan. Momentu honetan 5 ditugu eskuragarri herritarrentzako. Lehenengoa elektrizitate kontsumoaren datuei buruzkoa da. Bigarrena aurrezpena eta eraginkortasuna erosotasunik galdu gabe gure etxean lortu ahal izateko. Bai, hori da. Barkatu. Hirugarrena etxebizitzen birgaitza energetikoari buruz aritzen da. Hori da, horra guztiak. Laugarrena energia berriztagarriak etxeetan instalatzeko ditugun aukerei buruz arituko da. Eta bosgarrena da, iaz martxan jarri genuna, baina, koronavirusa dela eta nolabait mugatuta gelditu zitzaiguna eta urten berrartu duguna berriro mugikortasun jasangarriari buruz. Formatuari dagokionez, lehen 6 hilabeteko honetan, tailerrak online emango ditugu, guztietatik bat emango dugu, eta hurrengo 6 hilabetekoan ere beste 5 online egitea aurreikusten dugu, baina ez genituzke tailer presentzialak bertan behera utzi nahi. Batez ere ikusi dugulako publikoa beti ez dela berdina. Online jarraitzen duen pertsona eta, tailer presentzial batera bere herriko kulturetxera doan askotan ez dira berdinak izaten. Hori dela eta nahiko genuke, ikusiko dugu egoerakea bermatzen digune aukera hori, bigarren 6 hilekoan 25 tailer presentzial egitea. Bai. Besterik gabe hemen duzue egutegia, martxotik ekainera arte 5 tailerrak kokatuta ditugu ja da, hilero bat egingo dugu, maiatzean 2, eta lehenengoa datorren ostegunean bertan izango dugu, ja da baditugu 20 bat izan emate, hortaz aurrera jarraituko dugu tailer horrekin ostegunean. Hemen bai esan nahi nizuen, datuaren tailerrak aurten garrantzi berezia dula, ekainean sartuko direlako hainbat aldaketa bai tarifetan eta potentzien aukerarekin, beraz animatu jendea tailer horretan parte hartzera. Eta behin tailerretaz hitz egin behar dugu online baliabideetaz, pixka bat egoerak ala behartuta, eta gaurkotasunak eskatzen duelako, horietan zentratuko gara, aurten batez ere, jada baditugu hainbat bideo labur tailerretan ematen diren kontzeptuak laburki jasotzen dituztenak, efizientzia energetiko altuko birgaitzei buruzkoak, eta aurten martxan jarriko ditugu baita ere beste bideo labur batzuk, aurrezpena eta efizientzia energetikoari buruzkoak. Y como nos comentaba antes José Ignacio, una de las nuevas iniciativas de este año será la calculadora energética, llamada Calculadora Energética Energía Argitu, que pondremos a disposición de todos los usuarios en nuestra web. ¿Vale? El objetivo, como nos decía José Ignacio, es saber en qué consumimos la energía en nuestros hogares. Sí también nos da datos de cuánto consumimos o en comparación con otros usuarios con características parecidas, si consumimos más o menos, pero lo más importante es que nos dice cómo se desglosa el consumo energético de nuestro hogar. Es decir, nos informa si el mayor porcentaje de energía lo gastamos en electricidad de los electrodomésticos o el sistema de calefacción. Entonces, al final lo que nos da es una pista de por dónde deberíamos de atacar en cuanto a mejoras nuestro hogar para reducir el consumo energético. Al fin y al cabo, no debemos de olvidar que se trata de una herramienta adicional a los talleres, pero sí que es verdad que en los talleres del dato, por ejemplo, hablamos de los datos de consumo energético del hogar, de electricidad, a grosso modo, y esta calculadora nos va a dar información de la distribución de los consumos energéticos del hogar. ¿Vale? Retomamos también los talleres que hemos solido aplicar en los centros de formación profesional, en concreto en los que imparten el ciclo de grado medio de atención a personas en situación de dependencia, en especial en este ciclo porque es donde se prepara a los estudiantes para atender y cuidar a las personas en situación de dependencia, pero que también asumen tareas en los hogares de gestión de diversos temas como es el energético. Con lo cual, este año también, en colaboración con esos 6 centros que
que imparten estas enseñanzas. Llegaremos a ellos esta vez también en formato online. Vale, y otra iniciativa nueva de este año será el curso de capacitación para la asesoría energética a la ciudadanía. Como nos comentaba antes José Ignacio también, bueno, la trayectoria de Energía Argitu nos ha enseñado que la ciudadanía demanda consejos, cuestiones, necesidades, pero muy particularizadas, muy ligadas a su propio hogar, y se requiere, para responder a estas demandas, una asesoría muy a pie de calle, incluso muchas veces se requiere de acompañamiento en las gestiones a la ciudadanía. Se trata de un servicio que prevemos que se puede dirigir bien desde las comarcas y los municipios, muy pegados a los ciudadanos, pero que requiere de un perfil muy concreto a la hora de asesorar a esa ciudadanía. Un perfil que debe contar con habilidades para la atención al público, al mismo tiempo debe tener conocimientos conocimientos muy técnicos, energéticos en cuanto a instalaciones, mantenimientos y demás, y también otro tipo de conocimiento más administrativo, más de tarifas, contratos, ayudas, subvenciones, incluso las tramitaciones que se deben de realizar, pues por ejemplo para ajustar el contrato eléctrico de un hogar. Además, creemos que este perfil, este asesor o asesora, tiene un papel importante en cuanto a que puede ser una rótula entre el usuario demandante, el ciudadano, y los agentes de la economía local ligados a la energía, consultores, instaladores, proyectistas, arquitectos, todos. Y, bueno, creemos que es importante que la Diputación asuma este papel de formador de este tipo de técnicos. En cuanto a planificación, nuestra intención es planificar el diseño de los contenidos de este nuevo curso en este primer semestre para impartirlo en el segundo semestre. Y para finalizar, bueno, deciros que Energía Argitu también tiende un puente al proyecto Ciudadanos Comprometidos con el Clima, incluido en el marco de Etorkizuna Eraikiz, en el think tank del Green Recovery Guipúzcoa, y pondrá a disposición de este proyecto el kit Energía Argitu, que está dirigido a facilitar el autodiagnóstico de las deficiencias energéticas que puede tener un hogar. ¿Vale? Entonces, a los participantes en la Liga de Ciudadanos Comprometidos por el Clima, como bien ha dicho José Ignacio también antes, la energía y su uso está totalmente ligado al cambio climático. Energía Argitu pondrá a disposición de esos ciudadanos el kit Energía Argitu. Y sin más, toda la información está en gipuzkoingurumena.eus y cualquier duda en el mail argitu@gipuzkoa.eus. Son dos. ¿Qué casco Garbiñe? Mónica, ¿quieres añadir alguna cosa? No. Este galdera dauden. Bueno, yo solo para terminar, este último apunte me parece importante, ¿no? Cuando se lanzó el think tank y constituimos el grupo de ciudadanía, ¿no?, de Ciudadanos por el Clima, y evidentemente la energía es uno de los componentes. Sabéis que el componente fundamental de las emisiones tiene que ver con el componente energético, tiene que ver con la movilidad, tiene que ver con el origen de las fuentes de energía que consumimos en el territorio. Este año, en este departamento, lo que sí haremos es hablar muchísimo de energía, ¿no?, porque la transición energética, o la ecológica, ¿no?, si vamos más arriba, tiene que ver con las estrategias de futuro y tiene que ver con las grandes decisiones que se toman en muchos ámbitos. Pero la más importante de todas es el cambio de comportamiento de la ciudadanía. Por tanto, en este departamento estamos absolutamente empeñados en daros a conocer, ¿no?, los conocimientos que tenemos en el departamento, utilizar esto que parece muy sencillo, ¿no?, lo que es un kit, lo que es el conocimiento de la factura, el por qué contratas una determinada tarifa, qué posibilidades de acceso al autoconsumo tienes, qué posibilidades de desarrollar la generación distribuida y bueno, pues las cooperativas, las comunidades, etcétera, que estamos impulsando este año, ¿no? Pero este programa ya estaba, ¿eh? Entonces el departamento, si algo está haciendo, y os quiero felicitar a las dos y a todo el equipo, es precisamente habéis puesto
toda una trayectoria de dar a conocer y informar a la ciudadanía, ¿no? Y por tanto, en este sentido, este sí que es un programa muy consolidado y una vez más, pues con las novedades que incorporamos, pues en fin, yo solo espero que pueda participar mucha ciudadanía a pesar de las dificultades con el COVID, como bien decía Garbiñe. Pero bueno, animaros a todos a participar, y a los medios de comunicación, pues muchísimas gracias por bueno, divulgar este formato, porque este formato simplemente es para que los ciudadanos adquieran más conocimiento y tengan más capacidad de toma de decisiones, ¿no? El empoderamiento que decíamos al principio, y bueno, simplemente animaros a eso, y difundir todo lo que podáis este planteamiento. Es que ricasco de hoy.